Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Que al iniciar el día, tus primeras palabras sean buenos días, Señor Jesús. Bienvenidos a su programa de hoy. Esperemos que las reflexiones de este día puedan acompañarlos en todas sus actividades. Dijo David, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es maravilloso confiar en Dios sabiendo que Él siempre nos cuida. Recuerda nuestra oferta del librito Los 10 Mandamientos. Lo estamos obsequiando a quien nos envíe una donación de $15. La dirección está en pantalla. Gracias por su apoyo a nuestro ministerio. Nuevamente escuchemos al pastor Daniel Loredo con el devocional de esta mañana. Hoy estudiaremos la vida del rey Salomón, en contraste con el rey Jesús, a quien el profeta Zacarías 9:9 describió así: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Pidamos la iluminación del Santo Espíritu antes de comenzar nuestro estudio. Espíritu Santo, invocamos tu presencia entre nosotros para que ilumines nuestras mentes y podamos comprender mejor tu palabra. Lo pedimos por los méritos santos de Jesús. Amén. David fue el mejor rey de Israel. David era muy piadoso y lo primero que hacía cada mañana era adorar a Dios. Él escribió varios salmos y en el Salmo 5:3 dice: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En tiempos de David, el arca del pacto estaba en el santuario portátil que el pueblo había traído durante su peregrinación por el desierto. Y David quiso construir un templo. Le dijo al profeta Natán, quien era su consejero, y él le dio la aprobación. Pero Dios le dijo al profeta que no sería David quien construiría el templo, sino su hijo Salomón. Leámoslo en 2 de Samuel 7, 12 y 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará para mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Salomón subió al trono en las mejores condiciones. El país estaba en paz. Y Dios le había dado en un sueño, ofreciéndole lo que él pidiera. Y en Primera de Reyes 3, 5, 7, 9 y 10 dice: Se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios: Pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón respondió: Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó al Señor que Salomón pidiera esto. Dios le dio sabiduría y su fama se extendió por el mundo.
La reina Sabá del norte de África hizo un largo viaje para oír y ver lo que de él se decía. Y regresó diciendo que su sabiduría y su riqueza eran mucho más de lo que esperaba. Salomón dominaba las ciencias de su tiempo y podía dar conferencias magistrales de cualquier tema. Era un filósofo, un poeta, un biólogo y un matemático. Primera de Reyes 4, 29, 30 y 33 dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla de la mar. Y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 5,000. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Demostró ser un gran diplomático y estableció buenas relaciones con los reyes vecinos. Y emparentó con el faraón, rey de Egipto, casándose con una de sus hijas. Organizó el comercio y formó una flota de barcos mercantes que hacían viajes a diferentes partes del mundo, trayendo y llevando valiosas mercancías. Capítulo 10, versículos 22 y 23. El rey tenía en la mar una flota de naves de Tarsis, con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Sin embargo, la sabiduría, la prosperidad y la fama hicieron que Salomón perdiera la cordura y se dejó llevar por el estilo de vida de los reyes paganos. Se hizo un palacio de ensueño con muebles carísimos, un trono nunca antes visto, de oro y de marfil. Además hizo casas lujosísimas y las llenó de mujeres hermosas, pues en su tiempo la riqueza de un rey se medía por el número de mujeres bellas que tenía en su harem y por el número de caballos finos en su ejército. Y el libro ya citado, capítulo 11, versículos 1 y 3, sigue diciendo: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y las mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Todos los lujos eran pagados por el pueblo. Las 12 tribus se dividieron la manutención del palacio y cada mes una tribu era la encargada de surtir la despensa del rey. Y dice el capítulo 4, versículos 22 y 23. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos y 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. El rey mantenía muchísima gente. El pueblo se cansó por los excesos de su rey. Y cuando murió, su hijo Roboam tomó el trono. El pueblo se juntó para hacer una petición a su nuevo rey. Capítulo 12, versículos 3 y 4. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la servidumbre de tu padre
y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Les dijo que se fueran y que en 3 días tendría la respuesta. Llamó a los ancianos que habían estado con su padre, y estos le aconsejaron que oyera la petición del pueblo, y le dijeron, capítulo 12, versículo 7, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y lo sirvieres, y respondiéndole buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Pero también pidió consejo a hombres jóvenes que habían crecido con él y estaban acostumbrados a los lujos, y estos le aconsejaron lo contrario. Cuando la gente volvió por la respuesta, el joven rey les dijo en el versículo 14, les habló conforme al consejo de los jóvenes diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. El pueblo se sintió muy ofendido. Y cuando el rey mandó al recaudador de impuestos, dice el versículo 18, y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subir a su carro y huir a Jerusalén. Desde aquel día, Jeroboam se hizo rey de 10 tribus, y solo las tribus de Judá y Benjamín quedaron con Roboam, el hijo de Salomón. Mi amigo, si los gobernantes siguieran el estilo de Jesús, este mundo sería diferente. Pero los abusos y los excesos tipo Salomón ofenden a Dios y al pueblo. Oremos para que Dios influya para bien en nuestros gobernantes. Bendito Padre, muchísimas gracias, porque tenemos, Señor, todavía tranquilidad y algo de paz. Bendice a los gobernantes para que sigan el ejemplo que nos dio Dios de humildad y de servicio. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a su segmento Momentos de Reflexión. Esta mañana vamos a exponer algunos conceptos que debemos de meditar, de reflexionar, para poder tratar bien a nuestros ancianos, para poder comprenderlos como debe de ser. En la tercera edad, como se dice, las dificultades se agigantan, como en ninguna otra época. Uno de los más grandes conflictos de esta época es la soledad. Con el correr de los años, el hogar se ha quedado solo. A las personas mayores se les jubila. Y hay algo interesante. Lo que más desea una persona de la tercera edad es platicar. Dele tiempo. Cuando se jubilan y ya están en casa, las horas parecen muy largas y no se sabe cómo llenarlas. Después de haber vivido una vida tan llena de ruido, de muchas responsabilidades, de muchos quehaceres, ahora se encuentran con la soledad, completamente opuesto a lo que estaban acostumbrados. La persona de la tercera edad sufre la necesidad de sentirse amada. Muy importante esto, pensémoslo. El amor es tan necesario como el pan, y cuando las fuerzas empiezan a fallar, entonces se siente más la necesidad de amar y ser amado. Cuando empiezan las enfermedades, cuando empiezan las dificultades, ¿cómo es necesario que el ser amado esté junto a esa persona? Se podrá vivir en un palacio, tener millones en el banco y ser atendido a todas horas, pero nada es tan necesario como el calor humano. Cuando uno se jubila,
Es como una especie de muerte social. Se vive como si hubiese recibido una declaración de incapacidad por creerlos no productivos, y si no tienen la jubilación se les margina, a pesar de que en algunos casos todavía se tienen las fuerzas y las capacidades muy despiertas. A esta situación se le agrega otra muy difícil, que es la pérdida de autoridad. La persona de tercera edad sufre cuando deja de ser el objeto de admiración, deja de ser ya la persona de respeto y agradecimiento. Cuando él traía el dinero, mandaba y le obedecían, ahora es diferente. También deja de proporcionar el bienestar económico a su familia como lo hacía antes. Y como no vivimos en una sociedad patriarcal, en donde los ancianos son aceptados como sabios, como consejeros, la soledad y la falta de atención se convierte en un problema mayor. Les viene una depresión enorme al punto de desfallecer. Conocí el caso de un amigo de mi padre. Él era pastor también. Y cuando él se jubiló, haga de cuenta, como decíamos, como que recibió la carta de incapacidad, de que ya no podía hacer nada, se sintió tan deprimido, no se levantaba de la cama, no quería comer, las aspiraciones quedaron, se puso muy, muy mal, muy grave. Entonces tuvieron que ir a verlo. Varias personas que sabían de este problema, lo animaron, inclusive le sugirieron que se pusiera a trabajar en lo que él estaba acostumbrado. Él era pastor. Entonces, que saliera a seguir visitando a los enfermos, que orara por ellos, porque cuando él ayudaba a otros en los problemas de aquellos, él recibía también una bendición. Pero lamentablemente a veces no se sabe, no se llega preparado a la edad de la jubilación. Cuando todo es nuevo y es distinto, para ellos hay mucha desconfianza y luego se convierte en amargura y se convierte en soledad. Es muy, muy difícil la situación. Aunque también hay problemas diversos. Por ejemplo, que surgen por problemas del dinero. Los familiares allegados al anciano, si saben que tiene dinero, llegan y quieren administrarles, pensando que ellos son incapaces de tomar buenas decisiones y que los van a robar, y ellos se convierten en sus manejadores del dinero. Pero muchas veces esos manejadores son aprovechados y ventajosos y le sacan ventaja al pobre abuelo, digamos. Con la edad, los rasgos del carácter se acentúan, tanto en lo bueno como en lo malo. Las personas ancianas viven del recuerdo, viven del pasado. Ya se han terminado los planes del futuro. Tomen nota los que me están oyendo, porque yo creo que al llegar a la edad mayor, no es necesario que los planes se acaben, sino al contrario, formar algunos. Hay gente que ha cambiado su vida en la edad de la jubilación. Se aprenden un nuevo idioma, aprenden un nuevo oficio, cambian su vida y la alargan, y sin tener el problema de la soledad o de la frustración o la incapacidad que se sienten ellos frustrados o deprimidos. Nuestros ancianos son muy conservadores, no aceptan cambios fácilmente, se aferran a lo que tienen, no quieren aceptar la realidad y por consiguiente se sienten muy, muy inseguros. Hay una situación un poco difícil con los ancianos. En la sociedad principalmente americana, es muy fácil por la comodidad llevar a nuestros ancianos a asilos, a lugares de que los cuiden. Resulta que conozco un caso que pasó hace algunos años. Estos ancianos tuvieron como 5 hijos. Los hijos crecieron, se educaron, tenían buen trabajo, pero resulta que los abuelos, los padres, empezaban a enfermarse un poquito, había que darles la medicina y atenderlos. Entonces ellos acordaron de que los iban a meter a los dos en una casa de ancianos. Los llevaron y prometieron ellos que los iban a visitar seguido. Al principio sí, iban y cada 8 días se pasaban con ellos. De repente
Nadie de los hijos iba, nadie. En una ocasión, la hija de una vecina de esta señora, de la anciana, llegó a visitar a su mamá. Y la señora de nuestra historia le dice, hijita, te pido un favor. Entonces dice, dígame, ¿me quisieras llevar a donde yo vivía? Quiero ver mi casa, a ver cómo está. ¿Me puedes llevar? Y la muchacha dice, ¿se acuerda usted cómo llegar? Sí sé cómo llegar. ¿Cómo no? Véngase. Se fueron. Y dice, dele vuelta acá. Y se acordaba la viejita muy bien. Llegaron a la casa. Cuando se bajan del carro, llegan a la puerta, era su casa. Tocan, porque miraron señales de que gente vivía. Abren la puerta y era una persona desconocida para ella. Y entonces dice, ¿me permite tantito? Es que, perdóneme señora, es que yo aquí vivía. Y según yo, pues aquí estaban mis cositas. Y ustedes saben que las personas mayores guardan muchos recuerdos de todos sus hijos y de sus nietos. Todo eso lo había acomodado en la sala, en todos los lugares. Entró, recorrió, le dieron permiso de entrar, recorrió los cuartos, todos los lugares donde ella había guardado sus recuerdos. Y para su sorpresa no había nada. Los hijos no consideraban el valor que tenía de esos recuerdos y los llevaron a una bodega. Y ahí los arrumbaron en cajas. Cuando salió la viejecita, le dice, señora, muchas gracias por dejarnos ver la casa. Yo aquí vivía, y se fue. Al llevar allá, le platica a su esposo lo que ha pasado. Empezaron una depresión tremenda. Los habían abandonado. Les habían quitado sus pequeñas cosas y recuerdos que tenían. Para no hacer la historia muy larga, esa viejecita murió en poco tiempo. Y 15 días después murió el esposo, porque se querían mucho, estaban muy ligados. Y la pregunta es, ¿quién mató a esos viejecitos? Lamentablemente tengo que decirles, fueron sus hijos. En una sociedad tan complicada en que vivimos, que todo hay que trabajar y hay que tener dinero, yo creo que debemos de pensar en los ancianos. Es que eso es muy, muy importante. Con la edad, los ancianos se vuelven egoístas, se olvidan de todos y quieren que todo gire alrededor de ellos. Hay algunos que se vuelven más bondadosos, otros se vuelven enojones, unos se vuelven comprensivos. Pero han olvidado que antes eran estrictos, que eran rectos, ahora son más tolerantes. Por eso es el dicho de que los abuelos maleducan y echan a perder a los nietos, ya que les permiten hacer lo que los nietos quieren. Son fáciles de enojarse en algunos casos, ya que se impacientan muy rápido, no toleran, no quieren hablar, pues prefieren el silencio a exponer sus razones, pero por dentro hierven de sentimientos de rebelión. La vida los ha capacitado para dar consejos, porque eso es una realidad, no lo podemos negar, pero muy pocos aprovechan de esos sabios consejos de estas personas mayores. Hay también personas de la tercera edad que son amables, que no son gruñones, que no son pesimistas, son alegres, les gusta bromear. ¿Saben una cosa? Ellos viven más, tienen la vida más, no la tienen tan seria, no tienen achaques, no tienen dolores, no se enferman, y eso es muy bonito. ¿Cuál es el propósito de comentar esto con ustedes, amigos? Es para poder comprender y aceptar a nuestros viejos como son. No olvidemos, lo peor que ellos ahora sufren es la soledad. Seamos amigos. Recuerde, todos, sin parar ninguno, vamos para allá. Dios nos dé la sabiduría para comprenderlos, para amarlos y que sean parte de nosotros. Amigos, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga y que seamos cuidadosos con aquellas personas de la tercera edad, dándoles una sonrisa, dándoles que se sientan como seres humanos, como nosotros. Que Dios les bendiga. Ahora sí estamos listos para enfrentar nuestros deberes.
Pero antes, nuevamente aparecen en pantalla los capítulos del año bíblico. Si usted está tratando de terminar de leer la Biblia en un año, tome nota. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Que Dios les bendiga. Nuevamente les esperamos el día de mañana.